Bien, respecto de eso de los planos, normalmente va a ser necesario para sus proyectos de verdad verificar qué tantos ángulos o qué tan bien perpendicularmente se encuentran unos elementos respecto de otros. Tal vez muchos de ustedes simplemente asumieron, eso más o menos aquí hay un muro y simplemente tiraron rayas y ya. Para nosotros es fundamental lo que es la localización y replanteo, y en materia de replanteo, lo que les decía, que manejan todos esos trabajadores de construcción, oficiales y maestros fijo, ¿sí? Es lo que tiene que ver con la regla 345. Ya se la describo ahí en el chat. Porque necesito que más o menos la busquen o intenten repasarla si ya lo saben, para la próxima clase. A ver qué encuentran de eso. Ingeniero, ¿Sí? lo que pasa es que yo me salí de Teams porque al tener las dos reuniones al mismo tiempo, entonces se me estaba entrecortando mucho, entonces yo me salí de ahí por si de pronto usted no me mira activo y eso. Listo, no hay problema. Bueno, ingeniero. Ingeniero, qué pena, llegué un poquito tarde a esta reunión, que para la próxima clase, ¿qué, perdón?
Ahí les escribí en el chat. Busquen eso que se denomina ahí la regla 345 para verificación de escuadra o de escuadras. Ok. Listo. Ahí les queda en el chat. ¿En Mírenlo, el chat de Teams repásenlo. o...? ¿Cómo? Ahí en Zoom ya Acá está en en el Zoom, chat. el chat de acá de Zoom. Revísenlo porque eso, también sobre eso hay que trabajar. Eso es fundamental. Saber de verdad cómo está la inclinación de los muros, cómo está la inclinación de pronto de las vigas, eventualmente, ¿sí? De cualquier elemento que haga parte de la construcción en general. Entonces eso hay que hacerlo, tienen que saberlo hacer. Ustedes sí que lo tienen que saber hacer. O no porque los trabajadores de la construcción lo dominen, quiere decir de que ustedes no simplemente siempre van a mandar al maestro o al oficial a que haga ese trabajo. Eso nos toca hacerlo a nosotros, porque nosotros sí podemos saber si de verdad lo están haciendo correctamente o están, digamos, mintiendo al momento de decir, sí, eso está escuadro o eso quedó bien. Uno tiene que revisar toda esa información. De eso dependerá mucho, primero, de que los acabados sean los correctos, que esté acorde con lo que está en los planos. Y adicional de eso, evitar de pronto sobrecostos o pérdidas en el proyecto que es de uno para poder corregir esos problemas. Algunos son bastante complicados. Les comento, hace como 8 o 10 años, más o menos, en algún proyecto específico, habían traído aquí a la ciudad de Cúcuta a unos ingenieros de una gran constructora, venían de Bogotá y tenían que hacer un apartamento modelo. Y ese apartamento modelo específicamente, pues a uno se lo dan, obviamente a uno le dan los planos de qué es lo que tiene que desarrollar y hay que hacerlo tal cual como eso. Más aún en los proyectos que ofrecen, digamos, viviendas o que tengan que ver con el sector de la construcción de vivienda. En ese caso, pues un apartamento modelo sí que tiene que quedar bien porque es el que está vendiendo el proyecto en sí. Y resultó que esta gente pues no tenía ni la más remota idea de eso que les estoy hablando. No revisaron nada y el proyecto tenía unos problemas de ángulos que no tenían por qué existir. Pues, lo sacaron y en algún momento me llamaron a mí para corregir ese error. ¿Qué era lo primero que tocaba hacer? Primero, verificar cómo estaba en el momento. Y sobre eso, ahí sí, empezar a dar posibles soluciones de qué había que hacer. Obviamente que gastaron más de lo que requerían en ese proyecto simple, pero así pasa. Y es por una cuestión tan simple como eso. Ustedes se van a dar cuenta la bobada que es eso de la regla 345, pero hay que saberlo y hay que hacerlo. Entonces, búsquenla, igual lo vamos a trabajar acá. Ingeniero, Dime. en mi caso, pues no sé si será lo mismo. Cuando aquí se construyó la casa, bueno, yo vivo fuera del pueblo, es como una vereda, y los lotes, bueno, la topografía había quedado mal, los lotes estaban torcidos. Y la polémica se armó porque un maestro de construcción vio que la cuadra no le daba y dijo que él no iba a construir pues la casa así. Y por ejemplo, en el caso de nosotros nos tocó tumbar toda la casa y volver a construir por eso mismo. Ese problemita, pues esto tiene que ver mucho, es más, yo aspiro y espero que los hayan medio nombrado en algún momento en topografía, porque todo lo que son los lineamientos, los linderos, es decir, cómo está desarrollado un área de un lote, pues nosotros los proyectos los hacemos normalmente, los de vivienda, en lotes, ¿sí? En una extensión de terreno, que puede tener la forma geométrica regular o irregular, la que sea. Pues para eso en topografía, desde topografía ustedes aprenden a hacer eso. Normalmente uno ya después
simplemente contrata una comisión topográfica y ellos se encargan. Uno lo que hace es revisar que las carteras y eso tenga como coherencia. Fácil. Pero esa parte de que los lotes que de pronto alguno se metió en el lote de otro o cuestiones como esas, o está desarrollando mal su construcción y termina metiéndose en el área de los vecinos, complicadísimo, eso sí que son problemas. Es que de hecho fue, o sea, cuando hicieron la topografía, es que la hicieron mal porque los lotes estaban era torcidos. Y después volvieron a hacerla y pues ya se corrigió eso y por eso pues fue que tocó tumbar la casa y volver a hacer todo nuevamente. Sí, problemas comunes, pero todo eso se evita desde el inicio haciendo las cosas correctamente. Pues obviamente, si es una comisión de topografía de verificación, pues por lo menos ahorita dentro del IGAC, y el IGAC es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ¿sí? Es el que maneja toda la parte de distribución de loteos a lo largo y ancho del territorio colombiano. Toda vivienda, ya sea rural o urbana, se edifica o se desarrolla en algún lote. Esos lotes, es decir, esa área del terreno vista en planta, está referenciada ya en el IGAC. Pero ellos, pues a medida también que se han desarrollado mejor ciertos procesos tecnológicos, por ejemplo, lo que es la georreferenciación, utilizar los satélites, el GPS y otro poco de cosas. Utilizan ya también el software ArcGIS o cualquiera de estos que tenga que ver con sistemas de posicionamiento geográfico, de sistemas de información geográfica. Para ello, pues obviamente toca contratar a la gente que sí desarrolla bien los trabajos. Eso es fundamental para precisamente evitar muchos dolores de cabeza y muchos problemas. Sobre todo en la parte rural es mucho más común que en la parte urbana. La parte urbana casi siempre es por problemas de que hicieron mal, fue algo en la construcción. ¿Sí? Más o menos las distribuciones están correctas. Pero en la parte rural, sí, pues por las extensiones normalmente de las fincas y demás, alguien termina corriendo para un lado, para el otro, digamos, su cerco de linderos, es decir, hasta donde le llega el lote. Y pues para eso sí, ya eso, digamos que la regla 345 se queda muy corta, para eso se requiere de equipos especializados y una comisión topográfica que maneje específicamente sistemas de información geográfica. Entonces hay que también tener en cuenta eso y que hay que hacerlo muchas veces también en ese tipo de proyectos. Muy bien, dentro de todo eso que ustedes vieron, uno que otro que, uy, se pegó el susto de que esta vaina de pronto me va a caer encima y qué sé yo, bueno, pues esperemos que no, por lo menos no mientras estemos en el curso, que lo puedan después mejorar. Hay cosas básicas que tenemos que tener en cuenta. La vez pasada alcanzamos a hablar de que existía la NSR10 y en la NSR10, pues toda esa vaina es en materia de sismo resistencia. Y pues si es con base en la sismoresistencia, todos los diseños estructurales y la construcción, quiere decir de que esa vaina de los sismos es algo muy importante. Entonces, primero tenemos que tener como una idea clara de por qué se construye de cierta forma, ¿sí? Existen más o menos parámetros dentro de lo normal, precisamente para lo que es construcciones desde el punto de vista sismo resistente. Y para ello, pues vamos a ver unos cortos videitos como para entender de qué de verdad es que trata esa vaina. Entonces ya se los voy a compartir acá.
Se preguntarán ustedes qué son las placas tectónicas. Son gigantescos cascarones de la corteza terrestre del tamaño de continentes que se mueven unos contra otros por la presión que ejercen sobre ellos los flujos de lava provenientes del núcleo del planeta Tierra. Otro elemento importante que estudia la sismología es la corteza terrestre. Esta es, por llamarla así, la piel de la Tierra, relativamente delgada comparada con el tamaño total del planeta. Vive en continuo cambio y movimiento. Se extiende hasta una profundidad de 70 kilómetros bajo los océanos y de 150 kilómetros bajo los continentes. La causa de las fuerzas que tienden a empujar una placa sobre otra aún es poco conocida. Existe una teoría relacionada con movimientos de flujos lentos de lava derretida que originan el sismo en el interior de la Tierra. Para nuestro conocimiento en sismología, este punto será denominado hipocentro. Ojo, cada vez que ocurre algo respecto de que se sintió algún temblor, se presentó un sismo en el territorio, pues específicamente en Colombia, existe una entidad que se encarga de, digamos, informar respecto de eso, de qué magnitud, en qué zona fue. Aquí nos hablaron específicamente de lo que es el hipocentro y por si simplemente es como para que lo recuerden porque obligatoriamente eso ya lo deberían saber. El hipocentro es la parte, digamos, profunda, interna, donde se desarrolla o de donde se, digamos, parte el sismo como tal. Y cuando se habla del epicentro, que es lo común escuchar en noticias y demás, el epicentro es precisamente la proyección vertical de ese hipocentro hacia la superficie. Entonces ahí se hace referencia a hubo un temblor en Medellín, hubo un temblor en Bogotá o en tal zona, cosas así. Profe, ¿siempre vertical o en cualquier sentido? Cualquier dirección. ¿Perdón? No, digamos, el epicentro, pues es que se le hace referencia es a la zona de donde partió. Entonces, pues digamos, se hace la proyección específicamente vertical para determinar la zona más afectada. Si usted se pone a desarrollarla hacia otras direcciones, pues ya no la estaría precisamente ubicando dentro de nuestro territorio nacional, sino en cualquier otra parte del mundo. Y eventualmente podría ser, o sea, esas referencias también existen, pero en nuestro caso particular, es decir, cuando existe cualquier presencia de sismo o incluso terremoto en cualquier región del mundo, eso es lo que se hace, que del hipocentro es la parte profunda y su proyección es directamente ahí, vertical a la superficie, para poder, digamos, referenciar más fácil también dónde es posible o dónde se presentarían o se presentaron los problemas más graves respecto del sismo. Es lógico entender que un sismo, y que es una transmisión de ondas, ¿sí? Genera mucho movimiento por la liberación de energía que se presenta allí. Es lógico entender que es más fuerte justo en la zona de donde está partiendo el sismo, y a medida que se va extendiendo, pues se va disipando. Por eso es que de pronto dicen, no, se sintió el temblor
digamos, aquí en Pamplona, pero el epicentro fue en Bucaramanga o fue en Bogotá. Y uno dirá, uy, pero ¿cómo así que se sintió aquí desde allá? Ah, pues allá seguramente, que es donde está por debajo el hipocentro, fue donde más se presentaron de pronto desastres o alguna pérdida, ¿sí? Entonces, a eso es que hace referencia. Los sismos son diferentes entre sí. Ninguno es igual al otro. Tienen una fuerza variable. Para calificar y medir el grado de daño posible se utilizan básicamente dos medidas: intensidad y magnitud. La intensidad se califica en la sensación de las personas durante el sismo y en la observación de los daños causados en las construcciones. Se mide en la escala de Mercalli y tiene una calificación de 1 a 12. Grado 1 a 4, detectado por instrumentos, sensaciones pequeñas. Grado 5 al 7, advertido por la mayoría de las personas. Grado 8 al 10, destrucción de las construcciones. Grado 11 y 12, daño total. La magnitud es la medida de la cantidad de energía liberada en el hipocentro o foco sísmico. Clasifica al sismo en forma cuantitativa en relación con la fuerza del movimiento del suelo, medición que se hace con instrumentos especializados llamados sismógrafos. Cuando un temblor se produce, el movimiento del suelo a través de las ondas sísmicas se transmite a la edificación a través de sus fundaciones. La inercia propia de la edificación, debido a su gran peso, se opone al movimiento de la parte superior, creando fuerzas que actúan sobre la estructura. A continuación, presentaremos 7 condiciones críticas que afectan la construcción de un piso durante el desarrollo de un temblor. Primera. Cuando el terremoto comienza, la tierra se mueve hacia atrás y hacia adelante, situación que propicia que los cimientos y la parte inferior de la casa, al estar en contacto directo con el suelo, se muevan inmediatamente. Caso contrario sucede con el techo, que permanece quieto por un momento. Segunda. Al intensificarse el terremoto gradualmente, la parte superior de la casa intenta seguir el movimiento de la parte inferior, con el agravante que la tierra se mueve en dirección contraria, dándole mayor velocidad al movimiento de la parte superior. Tercera. A medida que las ondas de choque golpean los muros, diferentes partes del mismo empiezan a moverse en direcciones opuestas. Respecto específicamente de este videito, ahí es donde perfectamente se entiende por qué el problema de cuando construyen primero sin la adecuada cimentación, ¿sí? Porque eso de una vez genera, digamos, afecta más cuando venga el sismo al tipo de estructura, si no es la cimentación adecuada, porque no está, digamos, adecuada para ese suelo en el cual está apoyada esa estructura. Lo otro que podemos estar, digamos, entendiendo o aprendiendo desde aquí es que la idea de nuestras construcciones sismo resistentes, en condiciones ideales, ojalá todo fuese un solo material. Ya ustedes, con lo que estuvieron revisando, se dieron cuenta que no, eso hay material de cuanta vaina en una construcción de una edificación. Ok, entonces si ya sabemos que eso es así, entonces, ¿qué podemos hacer para evitar de que cada cosa se mueva diferente? Y ojo, ¿por qué
si son muchos materiales diferentes, se va a mover diferente precisamente porque como los sismos son ondas, entonces cuando se tratan esos temas de ondas, entran unos términos también muy en juego que, por ejemplo, son las frecuencias, ¿sí? La frecuencia de una onda. En este caso en particular, ustedes deben entender de que cada material que existe, ¿sí?, tiene su propia frecuencia. Si eso es así, quiere decir de que según lo que venga ahí en ese zarandeo, en ese movimiento, va a comportar una cosa diferente al resto que están, digamos, unidas generando una edificación. Entonces, la cuestión de si ya sabemos que sí existen muchos materiales diferentes. Ok, también sabemos de que cada material tiene su propia frecuencia y se puede mover independientemente. Aquí viene la cuestión precisamente en materia de sismo resistencia, cómo es que debemos construir. Y es generar lo que son diafragmas o confinamientos de todos esos materiales independientes para que nuestras estructuras o nuestras edificaciones o en general cualquier obra civil se comporte monolíticamente, es decir, como si fuese un solo material o lo más cercano a él, ¿sí? Ahora bien, las construcciones, y de una vez, me estoy avanzando bastante respecto de esto, tienden a ser mucho mejor o responder mejor a lo que son los sismos cuando son más flexibles, es decir, que alcance, como quien dice, a oponer resistencia, pero no tanta, es decir, alcanzar a tener algo de concordancia con esos movimientos. Esos conceptos, por ejemplo, de rigidez, flexibilidad, resistencia, son conceptos que ustedes ya tienen que tener, pero en este curso definitivamente de aquí salen sabiéndolas por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque con ello ustedes siempre van a saber, ojo, yo aquí no estoy generando una construcción muy rígida. Y esas construcciones muy rígidas, ¿qué les pasa? Por lo menos a las rígidas, sin entrar todavía en la definición, sino solamente medio entendiéndolas, algo que es muy rígido se parte muy fácil. Por ejemplo, el vidrio es un material muy rígido. ¿Qué pasa? Efectivamente se parte muy fácil. Entonces, en estas cuestiones de edificaciones, no es algo diferente, solo que con otro material u otros materiales. Entonces, entre más rígidas sean las estructuras, más complicaciones pueden tener en materia de que se partan o que existan particiones. Personalmente, yo no soy tan amigo de las construcciones más recientes que se están desarrollando, que son de las de tipo industrializado, ¿sí? De tipo túnel, sobre todo las construcciones en altura, de las que van de 4 o 5 pisos para arriba y que todavía están utilizando ese tipo de sistemas, me parecen muy complicadas, porque son construcciones donde todo lo que se funde son muros en concreto y pues realmente no da como pie a que tenga algo flexible, sino que se vuelve una construcción muy rígida. Y las construcciones rígidas, si de pronto el sismo es, digamos, de una magnitud bastante considerable, puede generar problemas que no se pueden solventar en ese tipo de estructuras. Yo siempre he sido más partidario de las estructuras en materia de edificaciones que son combinadas, es decir, que tienen algunos elementos que proporcionan rigidez, ¿sí? Tampoco que sea una gelatina, pero con otros, digamos, las estructuras apórticas, ¿sí? Serían unas estructuras combinadas, donde se compone de vigas, columnas, placas y demás, que logran confinar el resto de los elementos y tiene cierto movimiento, es decir, no es tan rígida, por lo tanto es flexible. Esas personalmente son las que yo más recomiendo. Pero igual de todos modos, uno puede participar en cualquiera de otros proyectos. Es decir, no es que uno vaya a decir, no, es construcción tipo túnel o industrializada. No, eso no se hace. No, sí se hace. Pero pues hay que tener bajo otras condiciones cuidado en otras situaciones. Pero un momentico mientras grabo la sesión anterior.
Listo. Ingeniero, una curiosidad. Dime. Digamos que en qué zonas es más probable que se frecuenten los sismos. Ya vamos a ver algo de eso, pero por ejemplo, en Colombia, específicamente la NSR10, en uno de sus títulos, en uno de sus apartes, ya tiene, digamos, esa configuración identificada de dónde son las zonas sísmicas de pronto estandarizadas. De hecho, nosotros vamos a hablar, y ustedes cuando estén en la línea de estructuras, aprendiendo diseño, seguro que tendrán que hacer en algún momento referencia a las zonas sísmicas. Tiene zonas sísmicas baja, intermedia y alta. Casi toda Colombia está en zona sísmica alta. ¿Ese es el título A? ¿Cómo? Si no estoy mal, ¿no? ¿Ese es el título A? Sí, correcto. Si no recuerdo. Colombia está ubicada en una de las zonas de mayor riesgo sísmico en el mundo, el Cinturón de Fuego del Pacífico. Toda la costa occidental sudamericana se ve afectada directamente por la presión que ejercen las placas tectónicas del Pacífico, de Nazca y del Caribe sobre el continente americano. En nuestro país se identifican 3 zonas como territorios de amenazas sísmicas, lugares en los cuales la corteza terrestre reacciona en menor o mayor intensidad ante un sismo. La primera zona clasificada como alto riesgo es la que recoge toda la zona pacífica, consecuencia directa del Cinturón de Fuego. Una intermedia hacia el centro del país y una baja hacia el Amazonas y parte de la costa atlántica. La influencia de los movimientos de las placas tectónicas generan fallas geológicas en Colombia con variaciones de acuerdo con la amenaza sísmica que representa cada una. En nuestro país se identifican las siguientes fallas geológicas. Falla de Murindo, Atrato. Falla del Cauca. Falla de Palestina. Falla de Bucaramanga, Santa Marta. Falla de Oca. Falla frontal Cordillera Oriental. Y falla de Romeral, causante directa del terremoto del 25 de enero de 1999 en el eje cafetero. ¿Sí? Cuando estén explorando la NSR10, pues ustedes podrán ver, y incluso ahí tienen el mapita, específicamente de esa distribución de zonas sísmicas. Sobre eso es que uno diseña también las edificaciones o estructuras. Ojo, es lógico pensar que una estructura que se desarrolla en una zona que está determinada como sísmica baja, muy seguramente las secciones de los elementos estructurales y los refuerzos o estructuras metálicas o demás equipos que coadyuven a convertir esa estructura en sismo resistente, pues serán menores respecto de los que son de una zona sísmica intermedia y una zona sísmica alta. Es decir, los requisitos de diseño, las solicitaciones de diseño son mucho mayores en las zonas sísmicas altas. Es decir, en una zona sísmica alta es lógico encontrar secciones bastante grandes, tanto de columnas como de vigas, ¿sí? Refuerzos de diámetro mucho mayor que las que se encuentran en zonas sísmicas bajas. Para ello también depende del tipo para qué va a ser, digamos, esa estructura, es decir, lo que se conoce como el uso. Con eso también, ustedes en el título B, ustedes también van a poder determinar lo que son las cargas. Ustedes en algún momento tendrán que hacer referencia allí.
En la NSR10 hay una parte donde están todas las cargas, por ejemplo, cargas mínimas requeridas para lo que es vivienda de 1 y 2 pisos, si es algo hospitalario, si es, digamos, una concentración de mucha población, eventos deportivos, si son escuelas, colegios y demás. Cada cosa de esas también influye en las cargas. Y pues dependiendo de las cargas, pues también saldrán mayores refuerzos y mayores secciones. Adicional, ya de las connotaciones de ser de pronto de zona sísmica alta, media o baja. Entonces, todas esas cuestiones, tanto los factores de las zonas sísmicas, es decir, la localización del proyecto, así como el tipo de cargas o para qué va a ser ese proyecto, el tipo de uso de ese proyecto, influencia directamente en lo que vamos a encontrar dentro de la estructura o configuración estructural de lo que sea de las obras civiles para nosotros en Colombia. Igual, eso, digamos, en paralelo al código o la normativa sismoresistente en cualquier país, es igual, ¿sí? Lo que ocurre específicamente en Colombia es que nosotros tenemos muchas zonas sísmicas y se dieron cuenta ahí con ese videito, más que todo debido a que nosotros tenemos todas las cordilleras acá. Y pues todos ese poco de cordilleras son producto de esos movimientos de choques de placas tectónicas, y hay algunas de pronto que han sido más agresivas que otras. Por lo menos todo lo que es el cinturón de fuego, que lo nombraba ahí el ingeniero, es una zona donde se presentan los sismos más recurrentes y de mayor magnitud en el resto del mundo, ¿sí? Digamos, por esta parte de Sudamérica, específicamente Chile, es donde ha habido, digamos, continuamente estas catástrofes debidas a sismos, porque es prácticamente lo que está bien pegado al cinturón de fuego, es decir, prácticamente la está atravesando, es esa zona. Entonces, ese choque en esas partes de placas tectónicas, esos movimientos, esa liberación de energía, pues mucho más agresiva entre más cercano sea. Voy a cortarles la sesión, ya les envío el nuevo link para continuar con los otros videitos y seguir avanzando en el tema.